La que estoy. Es que me adelgacé y bájaseme todo. Hablo. A ver, silencio todo el mundo. Cuando quieras, Ana. Quito el abrigo. Es que tienes que quitarte el abrigo. Toma falso. Hay que reservar, ¿verdad? ¿No hace calor? Sí, creo que sí. ¿Y luego qué hago? Tengo un El bolso lo pones también a un lado. Ah, pues sí. A ver, Tengo segunda cartera, toma. tengo una cartera, tengo una de mal eso. Silencio todo el mundo. Silencio. Pepa, silencio. Ir para la cocina por si hacéis sombras, Pepa. Espera que no vení todavía, espera. ¿Ya? Deberías coger tu sitio en la cartera. Sí. ¿El bolso? No mires, no, tú vale.
Quiero que vuelvas a hacer porque te hiciste mucho lío con él. Es que es como un pañuelo de cuello. Entonces déjalo y tiene que venir como natural. Es que como que lo sacudiste. Sí, es que era para local. Yo no tengo que Es dejar una así. Tengo que dejar así. Claro. Anda, trae para allá. Me abrigo. Ahora se me cae. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que se me... Que se me lió ahí, hombre, como el abrigo. Y un rollo lo del abrigo, ¿eh? Ana, tú no puedes decir que se me cae. quito el abrigo. Tú tienes que hacerlo tú no puedes hablar de momento. No sé. No, ahora no, ya lo está grabando. Es que se me va a caer el No le puedes preguntar a él, quito el abrigo. Ah, escucha, y si digo se puede al entrar así. No, nada. A ver, toma 3. Yo creo que esta es la que más me gusta. Nada, no vienes para aquí. Tú mira, está bien lo de mira para el reloj, no es nerviosa. Mira para un lado, para otro. Es un sitio nuevo. El rojo va a quedar muy bien en la cámara. ¿Me enseño esto, no? Sí, claro, hombre, ahora sí, ahora no voy a ver, esto fuera. A ver si miramos. Pues usa tú, Sate, estás nerviosa, peínate el pelo, venga. A ver, no hables. Shh. Quiero que te peines el pelo. Exactamente. Escucha, no tendremos que el perfil por este lado. ¡Ay, Ana! Tiene que tenemos para Espera. Ay, A ver, la carpeta, y la carpeta carpetita. no La carpetita que se vea, sí. Venga. nos ponemos las otras todas. No. No pasa nada. Bueno, yo creo que hay material bastante, o sea, todos, habrá que recortar muchas cosas, pero bueno, hay material bastante. A ver, tu entrada triunfal. Venga. ¿Qué crees que esto que A ver, dime ya, cuando quieras. Espera que suba la escalera. Si no puedo poner. Una cocina. Eso sí, ya aquí pasa. Al principio la trato de usted y luego de tú, porque vienes al casting, que la trato de usted siempre. Sí. Es que luego ya me trata de usted también con Como quieras, bueno, sí. Pero Trato despacio. de Primero tú como quieras, Bueno. pero despacio, todo despacio. Vale, ¿eh? no despacio, vale. No hay por qué correr. Ahora se me acuerdo todo. Cuando estáis nerviosa, bueno, os podéis tocar el pelo, sostener el reloj y eso, la carpetina. Y ¿Me puedo quitar el sal? abre la carpetina porque luego para las gomas es un lío. Quita las gomas a la carpeta. Vale. ¿Me expliqué? Sí. Tú, ¿Se me lo para arriba? Argelia, no, tú no, tú no te... Ya. Venga. Métete en el rollo. Sí que cae. Silencio que se rueda. Llegó Rocío. Está cambiándose. Llegó Rocío. Está cambiándose. Ay, qué alegría. No, todavía no hice nada. Primera toma. Perdone, ¿y aquí en la oficina de contratación de actrices? Sí, pasa, ¿y aquí? ¿Vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio, pero ¿lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, pero no me trates de usted, mamina.
Al fin y al cabo, somos compañeros. Bueno, yo vengo también a la misma entrevista que la de actrices. Acabo de llegar, hay un rato de nada. Todavía no me llamaron al aire. A ver qué pasa. Ay, a ver, sí. Pero que pase algo, por favor, porque tengo unos nervios. Vamos a repetirlo. Pero esto es muy lejos de sentar. No, ahí. Vamos a repetirlo. Y tú no vas a contestarla. Va a ser solo y yo voy a cortar, ¿de acuerdo? Va a ser solo tu entrada y no respondas, o sea... Vale. Porque luego te voy a coger un primer plano a ti. Es que no me cabéis los dos en la cámara, no se me expliqué. Entonces, cuando tú hablas, estás fuera de cámara. Entonces, no respondas y tú te quedas quieta. Venga. Yo la miro. Tú haces tu entrada y lo que hagas... Y Yo si no hablo quitas- nada, no te pase nada. y No, si no quitas- respondas. y si quitas una silla, porque No, ahora no, somos no, no. Ay, tres. Cristo, abre la No, ventana y no. me hace un calor, no me vais a ir con coloretes. Yo cerré todo porque tenías que ir al frío. No, ahora es calor. Vamos a cambiar. Traías el paraguas, ¿no? No quito nunca el sal, ¿eh? No. De tantos cosas. Me gusta sudando. Ya te digo, déjala... No hablo nada. No hablas nada, deja solo su entrada. A ver, silencio, se rueda. Perdone, ¿ya aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, esa es la idea. Vamos a ver. Yo corto. Tú tienes que hacer... Perdone, ¿ya aquí la oficina de contratación de actrices? Eso es que no, Estatua, porque yo ahí corto. Es que, claro, al ser ¿Qué te cine... parece con palabras? Porque luego viene tu Yo soy una respuesta. hortera con ¿verdad? tanta cosa, ¿eh? Yo soy una hortera y entonces más finina. Espera. Y Ahora digo no, alto, hablo. toma tres. Digo alto, habla alto. ¿Ahora hablo o no? Shh, no. A ver, toma tres, se rueda. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? No lo dijiste que tienes que darte estatua. Quedo quieta. Sí, ni Acuérdate palabras ni del nada. intercambio de usted. Perdone. Porque no te dice yo no, perdone. A ver, no pasa nada, Pepa, es así, ¿eh? Toma cuatro. Shh. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, captaste la idea. Bueno, ahora va tu respuesta. No, no. Desde aquí. Pero no- ¿Entendido? Entonces tú me respondes a mí, la respondes a ella. ¿Pero cómo era? Pase, Sí, pase. pase, de aquí. No, pasa, de aquí. No pasen, me tratas. No me tratas, no, porque luego me tratas, no se tengo que reñir, no, voy a decirte pasa. Bueno, Sí, le sí, das- sí, Vale, vienes, vale, vienes. vale. Bueno, Venga. le das tu respuesta a cámara, mirando a cámara. 1, 2 y... Sí, de aquí, pasa. ¿Que vienes al casting de presentadores? Muy bien. Ahora te enfoco a ti. A ver, ahora ya como tu... bueno, ahora el paraguas. Yo me A ver, rodando. aquí no quito esto, yo ahí. No, rodando, venga. Sí, vamos a la prueba del anuncio, pero... ¿lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, pero no me trates de usted, Monina. Al fin y al cabo somos compañeros. Yo vengo a la misma entrevista que tú, la de actrices. Hay un ratuco que acabo de llegar de nada. La porra, que se me olvidó. ¿Cómo era? Acabo de dar un ratuco de nada. No, está bien. Vuelvo a repetir esto. A ver. Bueno, vamos a hacer otra vez desde el principio y voy a rodaros... Y luego todavía no llamaron a nadie, a ver qué pasa. No sé, pero es que dije lo mal al principio. Acabo de llegar, hay un ratuco de nada. Pero tú no puedes El decir... niño de ponemos los niños en teatro. Ana, escucha, tú no puedes decir de tu manera, tampoco te tienes Es que que... me perdí por eso. Como iba al pie de la letra, Eso yo no que como Yo estoy con no salgo allí con él. Bueno, ahora vamos a Estoy agobiada, quito el Ya, breve. A ver, Vamos a hacerlo todo seguido, con Y si lo respuestas quito, y muevo cámara Voy a rápido. quitarlo, estoy incómodo. No, Ay, déjalo, por favor. estoy incómoda. No, que mejor que Es que tache. vamos a hablar, es que si no, esto queda muy despejado ahí, supuesto. Está demasiado Estoy acá. cargada, todo, que mira,
de No, disciplina. ya sí, Ana, ya sí. En cámara lo vas a ver mejor, ya verás. A A ver, ver. volvemos otra vez de entrada y voy a hacer movimiento de cámara. Voy a hacer pum pum a ver cómo queda, ¿vale? Porque tú hablas, no sales aquí. Entonces dan tiempo a que yo te enfoque. Por eso que más lento todavía que el teatro. Esto es más lento que el La teatro. contestación. A ver, ver si me acuerdo. toma no sé cuántas. Quietos, ya. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, ya aquí, pasa. ¿Vienes al casting de presentadores? Sí, vamos a la prueba del anuncio, pero esto... ¿Lleva usted mucho tiempo esperando aquí? Ay, pero no me trates de usted, niña. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo también vengo a la misma entrevista que tú, las de actrices. Acabo de llegar, hay un rato pude nada. No me llamaron a nadie. A ver qué pasa. Ay, a ver si... Pero que pase algo, por favor. Ay, qué nervios. Estás nerviosa. Muy bien, Pepa. Voy a hacerte un primer plano con eso. Venga, muévete aquí. Ay, ¿tengo que hacer algo? No. Darme ideas, se me ocurrió eso. Quítame esto. Me puedo subir a la No, cabeza. porque ese es el plano mucho. Imposible. Se le van mucho las tetas. No, hombre, no, pero es que con eso está... Chicos, estamos grabando. Ay, perdón, Estoy grabando el primer plano. Perdón. A ver, Pepa, repetimos estas cosas. El camino. Bueno, a ver, ¿qué se te ocurre? ¿Nerviosismo? ¿Agobio? O sea, como tú misma. No mires a la cámara. Tú... El pelo, te dice el pelo. El pelo, o sea, eso, tú usas el pelo. Espera, 1, 2, sí. Y ahora miraros una a la otra, guarda las hojas, miraros una a la No otra. lo hago nada, ¿no? A ver, desde aquí, a ver cómo No, queda. es una En silencio. Rocío y Amaila. En silencio, venga, está una a la otra. A ver, uy, no cabéis. A ver, desde aquí. Tenemos que estar más juntos, ¿no? No, ya está, a ver. Venga, un plano, miraros una a la otra con nerviosismo. Bueno, yo pienso que tenemos mucho material. Van 10 minutos nada más de programa, de cámara. ¿Dónde vas, Pepa? Vamos a Rocío. No, que quiero más planos de la espera. Rocío. Rocío, sal guapísima. Oye, ese bolso ahí... Cuando encima... venga ella cojo uno así como que... Ya, pero ese es el casting, no puedes salir, vas a salir cámara. No, pero el que sabe la gente que pues el currículum. Ya. Bueno, anda aquí tú. Pero si no te iba el currículum, ¿no te acuerdas que lo hablamos? Oye, déjalo encima de la mano. No, yo no iba a llevar más que No, yo. tú vienes de la calle. Nada más que yo iba Pero a la llevar. gente que sabe. Ustedes saben cómo nos abrimos. Estoy diciendo. A ver, no, es que no puede estar, si antes no estaba, eso tiene que estar en tu regazo, ¿no? ¿Qué más da? Pero como llena Pero el como aquí no, pero como estoy, el público va a ver y se va a ver, pum pum, va a aparecer un bolso y va a desaparecer, ¿entiendes? Tiene que estar como está Deja antes. el bolso, No, no, no. Deja el bolso, yo hago cosas. Bueno, a ver. Venga, estáis esperando. Estáis esperando. 1, 2 y...
pasa que te digo? Yo no sé de muchas cosas que te digo. Yo te tengo ustedes que dicen que no puede. Sobre todo, yo no sé cosas. Yo soy una mira, esto no me ayuda. No me maquillo de nada. Pero yo no quiero más nada. Pues no, no puedo ir a ver la diferencia. Pero las otras cosas que no estaban siempre. Y eso no te da Y tanto, te daré la acción. A ver, ten en cuenta que tú vas a un casque, cuando vas a desayunar. Pero cuando te dan ahí una novedad, Las demás, mira que te digo, bueno, déjalo así. Claro, así está. Tío Rocío, ¿vuelve? Muchas gracias. Digo que está bien, pero me digo algo. Me cachas en el balcón de la escuela, ¿sí? En Bueno. De la Santander. Pero yo aquí desde las 5 y el lunes primero porque, bueno, como no. Así que bueno, ese día va a y ahora pues unas cosas. Y la despierta a los ojos. Los premios que se dan es... No se debe. Oye, tenemos tiempo para hacer otra toma porque Rocío tiene 10 minutos para peinarse. Entonces, bueno, podéis hacer otra entrada, si queréis una cuarta toma, ya podemos ya la película. Venga, otra entrada y otra entrada. ¡Qué calor! ¡Qué calor! Solo ustedes. Abre la ventana, No, ya abrí, pero eso también. Culpa de María, no abrí nada. No, no, tú no, lo tuyo ya está, ya. No, tranquila, tranquila. No, además no lo cambies como estaba antes, exactamente igual. Vamos a ver, no me acuerdo. Estaba con el forro. ¿Cómo estuvo el abrigo? Estaba con el forro y de ahí para allá. ¿Tú crees que era yo? O luego no vas a escoger la toma que sea. Ese abrigo tan feo. Ya, pero hay ¿Tú muy viste bien ese abrigo? tiempo. Pero no hay muy feo ese abrigo, que esto Muy guapo, no, luego muy guapo. Bueno, vamos a hacer otra toma para ¿Qué entro yo? Sí, entras con el paraguas. Pero yo no voy con todo esto. Quiero que dejéis un espacio entre Contrella y le dejo un espacio, porque yo, la cámara tiene que moverse, entonces, y luego... Ahora hablo también. Sí, sí, sí. Venga, a ver si no coincidimos en la palabra y lo mismo de antes, ¿no? A ver, eso no puede estar ahí, eso, Pepa. Quiero que os fijéis en esos detalles. No quiero veros nerviosas. Ana, está quedando muy bien. No, me estoy colocando, no estoy colocando. ¡Hala! ¡Venga! A ver, toma 5, a ver. No, será la décima ya. Perdone, ¿ya aquí en la oficina de contratación de actrices? Sí, ya aquí pasa. ¿Vienes al casting de presentadores? No, que está la ventana que oigo ruido de... Coge el ruido de las motos. Tenemos que cerrar. No, ahora hay que cerrar todo. No, todo, cierra. Ahora, el tema está que se van las luces de Ya, la oficina. no te preocupes. Oye, es que si hay una oficina en el que se hagan motos, ¿no? Ya, pero es que el sonido, si no... Eso. Pepa, más fuerte, ¿eh? Y yo también. A ver, dime. Uy, que sale la escalera, por Dios. La película va a ser esta, que está grabando todo desde el principio. Esto está grabando todo desde el principio. A ver, toma ya. Perdone, ¿ya aquí en la oficina de contratación de actrices? Sí, y aquí pasa. ¿Vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio, pero esto... ¿Lleva usted aquí mucho tiempo esperando? Ay, pero no me trates usted, Bonina. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo también vengo a la misma entrevista que tú, la de actrices. Acabo de llegar, hay un ratujo de nada. Todavía no me llamaron a nadie. A ver qué pasa. Ay, sí, a ver. Pero que pase algo pronto, por favor. Madre mía, qué nervios.
¿verdad? Está bien, Tú me pero estás- bueno, como muy nervioso. A ver, tú estamos... Y a mí me sacas, a mí no me puedes sacar porque estoy mirando para ella, a mí no me sacas. Venga, otro plano así Pero como de... estoy mirando para ella, a mí no me sacas. No me das tiempo que corra la cámara y lo puedo hacer... Entonces, ¿qué tengo que mirar para...? No, pero Espera 5 segundos. Ya, pero como estoy mirando para allá, que no me sacas mirando No para la allá. contestes rápido, espera 5 minutos para que yo te pueda enchufar. Ya, pero entiendes. Y lo mismo tal que lo respondes porque luego Pero va y como la tengo que estar responde. mirando para ella, no se me ve la No, cara. no, la cámara olvidaros. No, no, Pero eso- luego voy a estar, no me sacas a mí. que No, me pero sacas al lado. tú miras para ella. Claro, todo el tiempo, vale. A ver, venga, Ahora un plano saco. aquí. Bueno, venga, otra entrada. Yo miro para ella y tardo un cacho. Sí. pero- Dale unos segundos para que Sí, cambie. pero Eso. digo que yo no voy a salir, mi cara no sale, mirando para ella. Bueno. Hombre, si esperas un poco, yo puedo lentamente enfocarte un poquitín. Ya, pero tengo que girar para allá, para decirlo. No, no, vale. Igual A ver, que- Pepa, otra entrada. venga, Igual otra. tendría que estar yo y él sale allí y así se me veía más la cara, ¿o no? No, está, ya déjalo así, así que más ya no. A ver, Pepa, Vale, otra entrada, venga, vale. me pongo más para atrás y así yo creo que cabéis. Así me sale. Si me pongo arriba de todo, madre mía, qué miedo. Ahora saldrá mi mano. No, a lo mejor incluso más abajo está mejor. No, casi, es que está como reflejos. Te pones un ángulo de la No, el problema es todo, que antes me Las dos refleja, frases tardamos me refleja el cristal, la luz. Así está pena. Pepa, habla alto, ¿eh? Una, a ver, venga, ya, cuando, ya. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, pasa. ¿Y aquí vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio. Esto, ¿lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, no, como ninguna. Salió de mal. Ah, déjalo. ¿Ves? Tanto repetir. Bueno, perdón por estar mal, por seguir. No me trates usted, Molina, por eso. Bueno, los de Pepa tenemos ya muchos de escoger, venga, otra vez. Vale, la última, porque si no, así, madre. Tarda un poquitín en Calla, es que contestar. tanto lo dije ya. Tarda un poco a A contestar. que tardo en contestar, no pasa nada. Está. No, sí, estaba bien, estaba No, bien. no tarda nada, no tarda. A ver, espera, una, dos, y... Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, de aquí, pasa. ¿Qué vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio. Esto, pero ¿lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, pero no me trates de usted, Molina. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo vengo también a la misma entrevista que tú, la de actrices. Acabo de llegar, hay un ratuco de nada. Todavía no llamaron a nadie. A ver qué pasa. Ay, a ver si, pero que pase algo, por favor. Madre, qué nervios. Voy a hacer los planes aquí. Es una cosa mantovía, ¿ya me dejas? Ah, vale. No, de esto ya tenemos muchas tomas. Lo que pasa es que tenía que haber metido un oíste, Hugo, tenía que haber metido un espejo aquí y hacer lo mismo que ella. También, Ahora bueno, ya no pero se- mira, ya ahora ya no se para puede. la próxima película. A Hollywood. Bueno, ahora ya aquí ya hace 3, es que ya está lo nuestro, quedarse 3, ya tenemos que elegir bastante. Yo quiero de estas. Ahora podemos abrir y ventilar. ¿No quitas el abrigo? Mira, voy a abrir la cocina y ya verás cómo refresca. A la mentira, Cristo. Madre, me hace usted nerviosa, de verdad, que como el otro aguanta las manos que estás mal. Sí, un día. Muy bueno este caso. No lo miras, ya. Se me nota la barriga. Se me nota mucho la barriga. Buena onda. Estamos haciendo una... Esta no está peinando, sabíamos. A ver, ya la elegiré yo. pero Porque si está- no, con los pelos hechos un asco. Pero no se peina tanto. Está bien, está bien. Tranquila, Pepa, que va rápido. ¿Dónde están mis gafas, Cristo? ¿Veis el fresquín ya tira la corriente con la cocina?
Ahora yo cuando tenga que andar, sí, yo soy, antes que me tengo que levantar, sí, yo soy una actriz bastante veterana. Bueno, pues Elegante, ¿no? sí. Pues sí, yo soy una actriz bastante veterana, te diría. Que un día ya no vayas a pensar mal, querida. Pues esto. Pero eso yo después. Pero que tengo que pensar. A ver, pero no me acuerdo. Tengo que pensar. Esta no me gusta mi vida. En realidad, trabajé mucho, pero en pocos años. Y ya ves, ¿cuánto currículum tenemos juntado? Este trabajillo para mí como una amiga ya más. Eso, ¿no? Voy a hacerte un primer plano, bueno, no sé. Pero no sé. Querías enseñar los brillantes. Nada, ahora viene la entrada. Nada, ahora sentaros que entra la tercera actriz. Oye, se escucha. Y a mí no me puedes luego grabar esto que me queda que él y yo, que yo ya no vengo. Sí, yo pero ya no haciendo voy. virguerías, porque si no, no No, puedo no, hacer ni un solo plano general si no estás tú. Hasta esa página. Tendrías que venir otro día, porque es que luego si no... Sí, pero con bueno. ¿Cómo ruedo la entrada sin sacar esto? Tiene que ser solo sacar primeros planos y no puedo sacar un plano general de la sala, si no estás tú. Pero bueno, siempre queda media página aquí. Pues no, ya por lo menos vamos liberando cosas. Ahora vamos, entra actriz 3. Ahora hace frío. Rocío. Pero si yo tengo que esperar mucho más, ¿para qué se pena? Si yo, más cosas que voy a meter, tengo que pagar esta peluquería, esto no es ¿Qué presentación? ¿Más cosas de esas dices? ¿Dices unas presentaciones de estas? A ver, sí, yo estoy metiendo un grupo de teatro. Pero con él hiciste unas presentaciones. Sí, ya presentamos unas cuantas veces lo que festival. ¿Tú qué tal? ¿Solo está...? No, y él lo dice. No, lo mío es teatro costumbrista. Dime. Prepárate a mí que no tiene. ¿En qué grupo estás? Yo y el grupo de bueno, grupo de teatro de Sí, no tanta prisa. Vamos a pasar antes que yo, por favor. A ver, toma. Muy necesario. No voy a decir a mí no que vaya viniendo, porque es que si no... Oye, ¿está grabando? Y acuérdate cómo vas ahora. Ahí no me olvides para grabar dos fases. Tenemos más rato. No, yo por tanto no, yo no más que grabo lo mío, me largo. Lo siento, pero... Peinado pues para conservarlo. Pues igual que toda peinada que yo los pelos pegados de mi vida, los pelos. Es que todo el pelo muy asqueroso. No sé si me igual que la cabello, todo el pelo corto. Me lo tomo un poco más que tú, ¿eh? No tomo mal. No puedo. Es que yo no lo tienes quiero hacer a mucho. buscarme y me llamas y te baja el marido de... ¿Cómo se llama? ¿El marido? Sí, Cristo, bueno, Cristóbal, bájate Cristóbal a buscarte. ¿Oíste? Aparques en el cala... No, ¿para qué me vas a buscar? Ah. Es que todavía llegó ahora la otra moza y todavía se está vistiendo y nos falta grabar un poco. Bueno, nada, es que así mientras que Bueno, hola Rocío, la actriz número 3. Ah, mira, eres tú. Yo te conozco, la yo. ¿De dónde sabes? ¿Qué pusiste ahí? Y aquí entras por aquí. Mira, pues Bueno. yo cómo vas a subir, estoy viendo. Entras, va profesional ya. Entras por aquí. Pasa. Ah, traía porque yo no Llevas un cuando llevas lo que quieras. Lo mío son las plumas. Bueno, vamos a ver. Entonces ella entra. Muy buenas, ¿qué tal? Sois actrices por casting de presentadores, ¿verdad? Entonces tú dices, ¿cómo lo adivinaste? Y dice ella, nada. Y era por olor a perfume nada más. ¿Quién llega última, por favor? Y ahí se corta. Vale. ¿De acuerdo? Sí, muy bien. Rocío, ven. Luego bebo agua, ¿no? No sé.
Yo soy la más sobrecargada. Mira, entras y ¿No ves dices, esta mocita? muy buenas, ¿qué tal? Sois actrices para el casting de presentadores, ¿verdad? Te contesta ella sí. Dice, ¿cómo lo adivinaste? Entonces tú dices, nada. Lo de color a perfume, eso lleva a otro lado, mirando para ellos. No, mirando para ellas y pones cara de asco, nada, era O sea, la como- cara de asco directamente para ellos. Sí, sí, era y es así. Yo es que me veo que era todo Dime la última, por favor, y esta ¿por qué corto yo, vale? Yo estoy teniendo que A ellas, a mí no. Claro, tú eres para nosotros. O otros que están. Bueno, vamos a hacer una prueba como queda. Obviamente los currículos, ¿no? A ver. Oye, vos tenés que estar aquí conmigo, ¿no? Vale. ¿Y yo qué hago? ¿Qué con la vuelta? No, entras. Entro tal cual. Vale. Esto se cae. Vale. El abrigo está abrochado o desabrochado, ¿sí? Ah, desabrochado. Hay que quitarlo, ¿no? Sí, desabrochado. Acuérdate de quitarlo. Pero ahora Cuando entres. Ah, no. Bueno, no sé. Venga, vamos a hacer una prueba como queda. Venga, cuando quieras. 1, 2 y 3. Muy buenos. ¿Qué tal? Sois actrices para el casting de presentadores, ¿verdad? ¿Cómo lo adivinaste? Nada, por olor a perfume nada más. ¿Quién es la última, por favor? Bien, pues es que no te veo la cámara, no te veo la Ya. cámara. Está bien, pero el problema es que te veo como gorote. Voy a grabarte más desde aquí. Más. Ahora no vas a grabar a mí, ¿no? Sí, claro. Solo esa frase. Sí, no quiero grabar tu primer plano porque estás en ¿verdad? Vale, voy. Y quiero, claro, es que quería grabar el vestido entero. Tienes que subir. Nada, una frase. Sí, no entra el vestido entero. A mí me gusta el vestido entero. Si Abby, Sí, no me dime. grabes por aquí. No me lo estoy Esto de grabando. aquí. ¿Cómo patas? No te veo. No pasa nada. No te Entonces, veo. Estoy ciego. vamos a hacer una cosa. ¿Qué? Solo vas a decir tú la frase, no la respondas. Por grabar el plano general a ella. A ver, vamos a probarlo así. A ver, voy a grabar cuando quieras. Entra. Muy buenos, ¿qué tal? Sois actrices para el casting de presentadores, ¿verdad? Dije para anticipar. Igual. Y tú, que la contestas tú, ¿no? Sí. ¿Cuál es nuestro? Mírala a ella. Quitar una No, soy yo, ella soy yo. Tú no te muevas. Está. Entonces, ¿tú qué le dices? ¿Sí? ¿Quién? ¿La contestas tú, no? Sí. Venga, a ver, contéstala. ¿Cómo lo adivinaste? Muy bien, estáis entendiendo lo que digo. Es que para ver el plano es diferente. Es difícil hacer. Totalmente. Entonces, ¿ya?
de actrices. Acabo de llegar, hay un rato de nada. Todavía no me llamaron al aire. A ver qué pasa. Ay, a ver, sí. Pero que pase algo, por favor. Porque tengo unos nervios. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, sí, de aquí. Pasa, pasa. ¿Qué vienes al casting de presentadores? Sí, sí, vengo a la prueba del anuncio, pero... ¿lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, pero no me trates usted, Monina. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo vengo a la misma entrevista que tú, la de actrices. Hay un ratuco que acabo de llegar de nada. ¿Qué porra? Que se me olvidó. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, sí, de aquí, pasa, pasa. ¿Vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio, pero... ¿lleva usted mucho tiempo esperando aquí? Ay, pero no me trates de usted, Monina. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo también vengo a la misma entrevista que tú, la de actrices. Acabo de llegar, hay un rato pudena. Todavía no me llamaron a nadie. A ver qué pasa. Ay, a ver si... Pero que pase algo, por favor. Ay, qué nervios. Estos nervios. Bueno, pues me voy a la cabeza. No, ese sí que me va mucho. Eso le va mucho las tetas. No, hombre, no, pero sí. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, sí, de aquí, pasa, pasa. ¿Vienes al casting de presentadores? A ver, Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, sí, de aquí, pasa, pasa. ¿Vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio, pero ¿lleva usted aquí mucho tiempo esperando? Ay, pero no me trates de usted, Bonina. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo también vengo a la misma entrevista que tú, la de actrices. Acabo de llegar, hay un ratuco de nada. Todavía no han llamado a nadie. A ver qué pasa. Ay, sí, a ver, pero que pase algo pronto, por favor. Madre mía, qué nervios.
oficina de contratación de actrices? Sí, pasa. Jackie, ¿vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio. ¿Lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, bonita. Salió muy mal. Perdone, ¿y aquí la oficina de contratación de actrices? Sí, Jackie, pasa. ¿Qué vienes al casting de presentadores? Sí, vengo a la prueba del anuncio. Pero ¿lleva usted mucho tiempo aquí esperando? Ay, pero no me trates de usted, Molina. Al fin y al cabo, somos compañeros. Yo vengo también a la misma entrevista que la de actrices. Acabo de llegar, hay un ratico de nada. Todavía no llamaron a nadie. A ver qué pasa. Ay, a ver si, pero que pase algo, por favor. Madre, qué nervios. Muy buenas. ¿Qué tal? Sois actrices para el casting de presentadores, ¿verdad? ¿Cómo lo adivinaste? Nada, por olor a perfume, nada más. ¿Quién es la última, por favor? Muy buenas, ¿qué tal? Sois actrices para el casting de presentadores, ¿verdad? Dije para el Igual. Y tú, que la contestas tú, ¿no? Sí. ¿Cuándo contestó? Mírala a ella. Quitar una veo. No, soy yo, ella soy yo. No te muevas. Entonces, ¿tú qué le dices? ¿Sí? ¿Sois actrices? ¿Quién? ¿La contestas tú, no? Sí. Venga, a ver, contéstala. Muy bien, estáis entendiendo lo que digo. Es que para ver planos diferentes. Es difícil. Totalmente. Entonces tú contestas a mi cámara. Espera. Pero yo miro para ellos. No, estás mirándola a ella ahora. Entonces, bueno, a mí. Entonces, ahora viene lo de nada, lo adiviné. Pero nunca miramos ahí para el foco, ¿eh? Digo, para el... En este caso sí, ahora sí, porque yo soy ella. Ah, vale. No sé yo si sabré bien. A ver, 1, 2. Son a mí. Ay, es que te olvidaste lo de poner cara de asco y decir, ay, por el olor a perfume. Más. Hacer como que al Y el asco. foco. El perfume como que asco. La mano. Sí. Vale, nada. Y era por Y un poco perfume. más alto, un poco más La última, alto. por favor. Vale. Entonces le contestas, sí, y aquí el casting. Un poco más alto, Vale. Mejor. Voy a grabarte otro primer plano, pero ponme la cara de asco esa. Todo bien esto. Más esperpento. Sí, a ver. Como no me grites más, voy a tener que grabarte primeros planos, por tema del sonido. Tira para allá, que me da muchas cosas. A ver, venga. Le contestas sí y venga. Es que no sé para dónde tengo que mirar. No digas nada. Que quedó bien. Nunca digas nada porque yo te estoy Ya, grabando. ya, perdón. A ver, entonces ahora tú la contestas tú, ¿no? Es cuando oímos el ruidito de clic, clic, cuando paras, cuando empiezas. Es que no se oye, No pero tú coincide. nunca hables nada más que lo de tu texto. Digo, no coincide con el ruidito, ¿no? Sí, coincide con el ruidito, Vale. sí. ¿La contestas tú? ¿Qué le dices? Soy yo soy. ¿Y después qué Oye, viene? pero Voy a pintar los esto- planos, que parece que se me quitó, no me los ves. Están rojos. Píntatelos, venga. Pero Soy no yo, tienes ahí pero vos. A ver, venga, chuleta. No, a ver, soy yo, pero esto... ¿Podéis? Ah, entonces nada, desde aquí. Tiene que haber un plano general, no puede ser tiene que... De todas formas, voy a volver a grabarlo una entera contigo. A ver, soy yo, pero esto... Venga, Ana. Ay, es... La que me puedo quejar soy yo. De todas maneras, esos carmines que traéis el tuyo sí, pero no son muy rojos que digamos. Es como... que tenemos, mira. Bueno, pero es así. Si vas a
deja. No, ahora ya no. Se queda por ahí en mis cosas, o sea, no... Vuelve a grabar tu entrada. Rocío, nada más, tu entrada. Nada más, eso. A ver, de aquí. Gracias. A ver, Rocío, vamos a grabar otra entrada tuya. Bueno, ahí va, más o menos. 1, 2, cuando me diga. A ver, ya. Bien. Ahora que no está Ana, ¿puedo grabarte de sentado desde aquí? Venga. Vale, Bueno, vale, pues si pasas a ver agua. A ver, otra vez, venga. Lo mismo de antes, Rocío. Nada más que la última, por favor. No, tu entrada. A ver, quedas aquí, queda bien también. A ver, silencio, se rueda. Rocío, grita un poco cuando entres. Muy bien. Pero mantener estatua. No hable alto. Sí, ya lo cogió. Bueno, es eso. Y yo ya cojo el plano. Sobre todo quedarte quieta, porque la cámara sigue grabándote. Venga, otra vez. Y luego nada, lo mismo. Sí. Pues Al final ya es más difícil que el teatro esto, ¿eh? Sí, esto es súper difícil, joder. 1, 2, sí. Ana, venga a darle la contestación. Me cago en los pelos, las plumas. Esas son las cosas. Es verdad, cuando yo estoy allí, la salita está llena de preguntas por corazón. Venga, dale la contestación. Toma, son las gafas. Gente está ahí para... Y no digo más, no digo más, ¿no? ¿Qué le contestas? Sí, Lo ¿no? adivinaste, eso. Bueno, pues venga, dile cómo la adivinaste, mirando a cámara. Sí, aquí, pase, vienes a... Pero con cara de asombro. Ahora, ¿Cómo lo adivinaste? ¿Cómo lo adivinaste? Sí. Perdón. ¿Cómo? Espera. Voy a probar alguna. A ver, como lo adivinaste. espera, no. Es que quiero darle y quiero deciros yo ya para no salir yo mi voz y luego grabar con la mano. Sí, bueno, a ver. Espera, que estoy haciendo un zoom. ¿Y esto de verdad terminar el objetivo? No, ahora miras a ella. Venga, ponte donde estabas antes. Espera. Bueno, y- ¿Cómo lo adivinaste? Espera, acuérdate. Espera, casi un primer plano. Venga. 1, 2 y... No, estaba bien, la otra toma estaba bien, pero bueno, ahora desde aquí, para variar. Vale. La otra la hiciste muy bien. 1, 2, venga, tú 1, 2 y... Muy bien, pero tú tienes que sentarte en tu sitio. En cuanto acabo de decir nada y era por olor a perfume, que la última, Bueno, tú por vienes favor, a tu sitio y me tienes que siento. esperar, claro. Y me siento. Tienes Vale. te vas a sentar ¿Quién era aquí, la última? al lado de Cuando ella. dicen quién era la última y me siento ahí. ¿Y la Sí. luego cuando lo quitamos? Nunca. Tú misma, cuando te vayas a sentar, antes de sentarte te lo quitas y te lo pones aquí colgado muy rápido. Solo Y que te ella queden las no. plumas. Ella No, ella no por una causa, porque yo no la dejo. Vale. Tú sí. Yo así, vale. Es que el vestido no lo va, el que vaya a la gala no va a ser este, va a ser Vale, otro. yo era por... Espera que voy. Voy a... Sí, mira. Ana, Pero no me invites más. Claro. sí. Vuelve a repetir lo de esto de los guajes otra vez. Todo. ¿Quién era? Por favor, Clint. Pero espera. Una cosa, que tú no sé, vite. ¿Es vite o...? Vite. Vite, como vite de vite. Vite. Vaya coloretes. Ya, y tú ya sin colorito ninguno, tú ya... Ana, ¿qué haces? Venga. A que Pepa quiere marchar para casa ya. A ver. Y Cristo, quiero que te tengo que salir. Nada, ni era por olor a perfume, nada más. ¿Quién era la última, por favor? Pero esto, ¿podéis por favor permitirme pasar la primera a la entrevista? Ya que tengo que ir a buscar a los bajes al cole y si no, un fanzine muy tarde. Y es que si no, voy a poder... Sí, Bonita. ¿Cómo no? Claro, venga. No hay tanta prisa. Puedes pasar antes que yo. Gracias, por favor. Gracias, me agradecido. Nada, ni era por olor a perfume, nada más.
ya se me hace tarde. Sí, sí, bonita, claro. ¿Cómo no? Venga, no hay tanta prisa. Puedes pasar antes que yo, por favor. Ay, gracias, muy agradecida, compañera. Muy agradecida. Pero espera, había que traer. Pero espera, había que traer el currículum de Marco. No dice nada de la señora Beatriz para la revista. No es necesario. Pero diga que no se me olvide nada. Traigo una chuleta. O si me preguntan algo que se me escape. Pues sí, sí. Yo ya soy una actriz bastante veterana. Yo diría, no, ella, no vayas a pensar mal. En realidad trabajé mucho, pero en pocos años. Y ya ves cuánto currículum tengo asuntado. Este trabajo para mí, yo como una amiga ya más. ¿Y este año de crisis qué tal? ¿Llamándote mucho para jugar? Pues este año de crisis no mucho, la verdad. Nada más para la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Eso sí, yo fui dama de honor del rey Melchor, subida encima de una carroza, con teles de saté y gases de tul para todo el cuerpo. ¡Ay, qué frío, por Dios! Pues no, porque la carroza llevaba aire acondicionado. ¿Qué te pienses? Pero mira tú la Melchora, con aire acondicionado y todo. Vaya un desfile. ¡Ay, qué frío, por Dios! Pues no, porque la carroza llevaba aire acondicionado. ¿Qué te pienses? Mira tú, la Melchora. Con aire acondicionado. Vaya papelón que dieron. Pues ese año, anterior a ese, con crisis y todo, trabajé mucho, la verdad. Y el otro estaba mal, el otro estaba mal. ¡Ay, qué frío, por Dios! Pues no, porque la carroza llevaba aire acondicionado. ¿Qué te pienses? Mira tú, la Melchora, con aire acondicionado y todo. Pues sí. Y el año anterior a ese, con crisis y todo, trabajé mucho, la verdad. Esto es un desastre. ¡Ay, qué frío, por Dios! Pues no, porque la carroza llevaba aire acondicionado. ¿Qué te pienses? Mira tú, la Melchora, con aire acondicionado y todo. Menudo papelón te dieron. Vaya un desfile. Pues el año anterior a ese, con crisis y todo, trabajé mucho, la verdad. ¿Y dónde fuiste a actuar? Pues llamándome de la Centro de Actrices a presentar el Festival de la Castaña Pilón en Piloña. Mira tú, la castaña pilonga. Pues sí, el Festival de la Castaña Pilonga en Piloña. ¿Qué pasa? Envidioses, presente Luyo. ¿Y pagaron mucho? Pues pagaronme como una participación de lotería. ¿Y tocote? Pues sí, tocóme y mucho. Más de 6.000 euros. Mira qué suerte. Pero espera. ¿Trajiste el currículum, Vite? No me comentaron nada de la esencia de actrices. No es necesario. Bueno, y para que no se me olvide nada. Traigo luego como una chuleta por si me preguntan algún dato que se me escape. Uy. Pero espera. ¿Cuántos países trae el currículum? ¿Lo habrán leído? Pues sí. Es que yo soy una actriz bastante veterana. Yo diría, no vieja, no vayas a pensar mal, querida.
En realidad, trabajé mucho, pero en pocos años. Y ya ves cuánto currículum tengo asuntado. Este trabajo lleva a mí como una migaña más. Y este año de crisis, llamaronte mucho para actuar. Este año nada más para la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Eso sí, fui dama de honor del rey Melchor, subida en una carroza, con teles de satén y gases de tul para todo el cuerpo. Ay, qué frío. Pues no, porque la carroza llevaba aire acondicionado. ¿Qué te pienses? Mira tú, la Melchora. Vaya papelón y dieron. Vaya cabalgata. Pues ese año, el anterior a ese año, con crisis y todo, trabajé mucho, la verdad. Pero espera. Había que traer el currículum vitae en mano. No me dijeron nada de la ausencia de actriz. No es necesario. Bueno, llega que si no se me olvide nada. Tráigolo como una chuleta por si me preguntan algún dato que se me escape. Uy. ¿Cuántas fallas tiene ese currículum? Vaya grande. Pues sí. Es que yo ya soy una actriz bastante veterana. Yo diría. Pues sí. Yo ya soy una actriz bastante veterana. Yo diría. No vayas a pensar mal de mí. En realidad, trabajé mucho, pero en pocos años. Y ya ves, el currículum que tengo asuntado. Este trabajo lleva a mí como una mirada más. Y este año de crisis llamaron de mucho para actuar. La verdad, no me llamaron mucho. Nada más para la cabalgata de los Reyes Magos de Oriente. Eso sí, yo fui dama de honor del rey Melchor. Y subí a una carroza con teles de satén y gases de tul para todo el cuerpo. Pues no, porque la carroza llevaba aire acondicionado. ¿Qué te piensas? Mira tú, la Melchora, con aire acondicionado y todo. Vaya papelón que dieron. Vaya cabalgata. Pues ese año, el anterior a ese, trabajé mucho, la verdad. Entonces, pues a ver. Pues llamaron a la agencia de actrices para presentar. ¿Y dónde actuaste? Pues a ver, infórmanos, anda. Pues ese año llamaron a la agencia de actrices para presentar el festival de la castaña pilonga en Piloña. ¿De la castaña pilonga? Sí, de la castaña pilonga en Piloña. ¿Qué pasa? Envidiosos, presenten. ¿Y dónde actuaste? Si puedes saber. Pues este año llamaron para presentar el festival de la castaña pilonga en Piloña. ¡Piloña! ¿De la castaña pilonga? Sí, el festival de la castaña pilonga en Piloña. ¿Qué pasa? Envidiosos, presenten. ¿Y cuánto te pagaron por ese trabajo, Infórmanos, anda. Pues pagaronme con una participación de lotería. ¿Y luego tenés? Pues sí, tocóme y mucho. Más de 6.000 euros. Pues sí, ese trabajo tuvo muy buen pago, sí señora. ¿Y dónde actuaste? Pues es que me llamaron de las actrices para presentar el festival de la castaña pilón en Piloña. En Piloña. De la castaña pilonga. Pues sí, el festival de la castaña pilonga en Piloña. ¿Qué pasa? Envidiosos. Preséntelo yo. No me extraña que te escogieran para ese trabajo. ¿Y te habían pagado? Infórmanos, anda. Pues sí, pagaron con una participación de lotería. ¿Y tocó tener? Pues sí, y mucho. Más de 6.000 euros. Pues sí que te habían pagado, sí. Ese trabajo tuvo muy bien pagado, sí señora. ¿Y sabes lo que me pasó? Que esto todo el tiempo así. Entonces sí quedó mal.
pase la siguiente, por favor. ¡Ay, yo! ¡Voy yo! Me agradecidas, gracias compañeros, y suerte, mucha mierda. Hasta luego. Hasta luego. Sí, mucha mierda, no. Ya. Ya. Que pase la siguiente, por favor. ¡Ay, yo soy yo! Gracias compañeros, me agradecida, ¡Hala! Mucha mierda y suerte. Hasta luego también. Ya. Que pase la siguiente, por favor. Yo soy yo. Gracias compañeros, Adiós, mucha suerte, Mucha mierda. Hasta luego. Hola, buenas. ¿Sois actrices para el casting? ¿Para presentadores del evento? ¿Voy? Sí. Hola, buenas. ¿Sois actrices para el casting? ¿Para presentadores del evento? Ay, hola, ¿qué tal? Por cierto, ¿quién llega última? Soy yo. Vas después de mí. Ay, gracias. Ay, qué dolor de pies con estos tacones. Perdona, pero tú traes el currículum, ya que la agencia de actrices no te dejaron nada. No, yo vengo sola, yo no vengo con nadie. No, hombre, dígote que si traes los títulos, los cursos, la tu experiencia laboral, todo eso. No, yo no tengo nada de eso. Que la experiencia... Oye, perdona, pero tú traes el currículum, ¿no hago? Ya que a mí de la agencia de actrices no me dijeron nada. No, yo vengo sola, no vengo con nadie. No, hombre, dígote, si trajiste los papeles, los títulos, los cursos, tu experiencia laboral, todo eso. No, yo no tengo nada de eso. La experiencia mía se la yo de memoria. Son tantas entrevistas ya, mujer. ¿Qué papeles ni qué nada? El año pasado hice el Festival del Arroz con Leche. Sí. El Festival del Arroz con Leche. Uy. Pues sí, festival de muy importante. Cuéntanos cuánto te pagaron. Pues pagaronme como un vale para tomar arroz con leche durante un año en una cafetería. Madre, ¿no pillaste una fartura, ni? Pues no, porque desde que... Perdona, me saltóse la de Dios. Sí, el Festival del Arroz con Leche. Oye, pues sí, es muy importante. Cuéntanos cuánto te pagaron. Pues pagaronme como un vale para tomar arroz con leche durante un año en una cafetería. ¿Y no pillaste una fartura, fía? Pues no, porque desde entonces collita tu asco al arroz con leche que no volví probado. Y desde entonces adelgacé 2 kilinos, mira ahí. Uy, qué vestido puta guapo. Vas a triunfar na entrevista. Gracias, cosiluya mesma. Y el diseño mío. Mira ahí. Qué mona vestido. Pues sí, porque desde entonces collita tu asco al arroz con leche que no volví probado. Y desde entonces adelgacé 2 kilinos, mira ahí. Vaya vestido más guapo. Vas a triunfar na entrevista. Gracias, cosiluya mesma y un diseño mío. La mi experiencia se la yo de memoria. No. Pues sí, porque desde entonces collita tu asco al arroz con leche que no volví probado. Y desde entonces adelgacé 2 kilinos. Mirad.
Vaya vestido más guapo, fía. Vas a impresionar na entrevista. Gracias, consigo yo mesma. Y es un diseño mío. Mi currículum es muy completo. Sé cocinar, sé coser, sé cantar y sé bailar. Mira, ahí tengo un vestido. Pues con ese currículum tan completo, podían llamarte para rodar una película en la selva o en mitad del desierto. Muy graciosa. Pues que sepáis que ya lo de como actriz una película en Almería. Sí. ¿Cómo se titulaba? ¿Con qué director? Se titulaba La buena, la fea y la mala. Igual de estrella eres tú, Riquina. Pues ninguna de ellas. Yo ya era la del puñado de dólares. Había muchos vaqueros y muchas pistolas. No sería una película de destape, ¿verdad? Pues no, porque si fuera de destape llamaba a ti que va a tomarse ese papel. Uy, mira, y la que remando trae. Faltan cosas. Y diríame, ¿cómo andáis? Yo ando a la pasacosa. Yo ando a la patacosia. Pues mi padre ni es rumano. Yo ando a la patacosia. Pues mi padre ni es rumano. ¿Y sabe rumano? No, nada. Mi padre ni era de Transilvania, pero enseñóme el húngaro. Vampirela. Pues podías presentar el festival de no sé qué cosa mal. Hala, tira para adelante. Pues mi padre ni es rumano. ¿Y sabe rumano? No, nada. Mi padre era de Transilvania y enseñóme el húngaro. Oh, vampirela. Pues podían llamarte para presentar el festival de Picadillo. ¿Qué pasa al siguiente? Yo. Gracias, compañeros, ¿eh? Suerte y mucha mierda. Adiós, familia, adiós. Fresca. ¿Y tú qué currículum tienes, si puedes saberse? Bueno, yo, además de actriz y bailarina, soy también diseñadora de alta bisutería. Mirad, estos son obras mías. Pues también yo soy bailarina y valgo para una película musical. Mirad. ¿Qué baile es eso, Al fandango de mi pueblo. ¿Qué pasa? También hice pasarela y pase de modelos. ¿Queréis que os lo demuestre? ¡Qué bien! Ya se ve el currículum tan grande que piense. ¡Qué bien! No sé si sabéis que este director tiene fama de meter mano a las actrices. A una amiga mía metió mano a las tetas el año pasado. ¡Ay, sí! ¡Ay, no, por favor! ¡Yo marcho de aquí! A ver si nos pide que nos desnudemos. No. Oh. No hagas caso, mujer. Ay, Pues yo también soy bailarina. Valgo para una película musical. Mirad. ¿Qué baile es eso, El fandango de mi pueblo. ¿Qué pasa? También hice pasarela y pase de modelos. ¿Queréis que os lo demuestre? muy bien, ya se ve el currículum tan grande que tienes. Sí. Gracias, compañeros.
A ver, no sé si sabéis que este director tiene fama de meter mano a las actrices. El año pasado tocó ir ustedes a una amiga mía en una entrevista. Sí, no, por favor, yo marcho de aquí. A ver si nos pide que nos desnudemos. Non seas tonta, muller. Ven para acá. Muller, non seas tonta. Non ves eludir para quedarse ella con el puesto. Anda, siéntate ahí, por favor. No, sí, será verdad. Ay, no sé. Siéntate, mujer. Ay, Pasa. parece que me da algo. Ay, ¡Ay, que se nos muere la Melchora! ¡Ay, el pulso! ¡El pulso! ¿Dónde tiene el pulso? ¡Ay, madre! ¡Ay, madre, que se nos muere la Melchora! ¡Píllale el pulso, por Dios! ¡Ay, que no hay un yuyu! ¡Ay, la Melchora! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, el pulso! ¡Ay, que se nos va, que yo hay un yuyu! ¡La Melchora! ¡Reacciona, mujer! ¡Melchora! Que pase la siguiente, por favor. ay, qué nervios. Ay, voy yo. Vaya, voy. Que sea lo que Talia quiera. ¡Ay, la Melchora! ¡Ay, que yuyu! ¡Ay, la Melchora! ¿Dónde tienes el pulso, no te lo pillo! ¡La Melchora, que se nos va! ¡Ay! ¡Reacciona, mujer! ¡Reacciona! ¡Melchora! ¡Ay, que yuyu! Que pase la siguiente, por favor. ¡Venga! Soy yo. Ay, qué nervios. Ay, Tranquila, Vaya mujer, voy, tranquila. vaya voy. Venga. que Tranquila. sea lo que Talia quiera. Ay. Ahora púseme todo. ¿Y tú qué experiencia tienes como presentadora? Pues yo presenté el Festival de los Nabos de Morcín. Ay, sí. ¿Y cuánto te pagaron por eso? Pues pagaronme una noche gratis entera con un boy del Brasil. Sí, una noche entera. ¡Ay, madre! Pero eso oye muy caro. Ay, sí, carísimo. ¿Y tú qué experiencia tienes como presentadora? Pues yo presenté una vez el Festival de los Nabos de Morcín. Sí. ¿Y cuánto te pagaron por ese trabajo? Pues pagaronme una noche entera gratis con un boy del Brasil. Una noche entera. ¡Ay, madre! Eso oye muy caro. Ay, sí, carísimo. ¿Quedarías satisfecha con ese trabajo? Mucho, sí. Pues yo hace 2 años presenté el Festival del Requesón. También presenté hace 2 años el Festival del Requesón. Ay, sí. ¿Y qué tal? Bien, diéronme una cesta de Navidad. Ay, qué bien. Con caviar, turrones y todo eso. No, solo la cesta sola. Tengo la de adorno, la terraza de casa. Qué dura é la carrera de actriz. Primeiro, tienes que facer currículum años e años. E cuando ya tienes un currículum moi grande, llegan teles caras, caíense te los pelleiros, os teles, e logo ya non te llamen para nada. Pues sí, a los actores pasa ellos lo mismo. Ya no importa el currículum. Solo llamen a los guapos. El mundo del artisteo está emputecido, tío.
Que pase la siguiente, por favor. Suerte, filho. Lo mesmo, gracias. Ay, que dura allí la vida de las actrices. Ay, que valí para todo. Teatro, comedia, anuncios, saber cantar, cocinar, diseñar, planchar, bailar y cantar. Sí, por lo menos, pues lo tengo que hacer allí. Ay, que dura allí la vida de las actrices. Ay, que valer para todo. Cantar, bailar, diseñar... Ay, no, repítelo. Ay, que dura allí la vida de las actrices. Ay, que valer para todo. Cine, teatro, televisión, anuncios, saber bailar, cocinar, idiomas, cantar, desfilar y bailar. Y todavía quieren que tengamos experiencia. Que pase la siguiente, por favor. ¡Ay, soy yo! Vamos. Si por lo menos algún director me llamara para hacer un papelín y me diera una oportunidad. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero yo pa' nada, la quiero sin ti. Que pase la siguiente, por favor. Que pase la siguiente, por favor. ¡Ay, yo! Vamos. Si por lo menos me llamara un director y me diera una oportunidad dándome un papelín. Piensa en mí cuando llores, cuando sufras... Ay, es que hasta no... Si al menos un director me llamara y me diera una oportunidad, me diera un papelín. Piensa en mí cuando sufras, cuando llores también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero yo pa' nada, la quiero sin ti. A ver, silencio todo el mundo. Cuando quieras, Ana. Es que tienes que quitarte el abrigo,
Segunda toma. Vale. Silencio todo el mundo. Silencio. Pepa, silencio. Y para la cocina por si hacéis sombras, Pepa. Espera que no he todavía, espera. Ya.